Bien, hoy se debate en Colombia políticamente qué va a pasar con el proceso de paz. Esto a raíz del fallo de la Corte Constitucional que puso en duda constitucionalmente dos incisos del acto legislativo del año 2016. Pues bien, eso que se denomina el fast track tendrá algún inconveniente en términos de trámite de todo el trabajo legislativo y normativo de la implementación de los acuerdos. Pues bien, eso es lo que vamos a conversar hoy con don Pablo Cruz, miembro de Voces de Paz, aquí en el Senado de la República. Bien, hoy tenemos en debate político al vocero de paz, Pablo Cruz. Esta vocería de la paz se concibió en los acuerdos de paz, concretamente para que por parte de la insurgencia hubiera un grupo de personas que le hicieran en el Congreso de la República un seguimiento a la implementación de los acuerdos en términos normativos. Y Pablo Cruz nos acompaña hoy precisamente para que nos cuente un poco cómo ha sido esta experiencia, y quisiera empezar esta conversación con una pregunta inicial y de coyuntura que tiene que ver con el fallo reciente de la Corte, donde prácticamente declara inconstitucionales del fast track o del acto legislativo del 2016 dos incisos que son fundamentales para el desarrollo normativo. Esto les preocupa, Pablo, con la bienvenida a debate político, les preocupa que este pronunciamiento de la Corte pueda de alguna manera afectar el desarrollo normal de todo este proceso normativo de la implementación del acuerdo. Muy buenas noches, Jairo. Primero que todo te agradezco a nombre de Voces de Paz. Evidentemente, como tú lo señalas, este reciente fallo de la Corte Constitucional introduce unas modificaciones en el fast track. No lo elimina totalmente, pero sí habilita y permite, con la decisión que adoptó de suspender dos de sus artículos, la posibilidad de que en el trámite parlamentario de la implementación necesaria para construir la paz en Colombia se permita la acción saboteadora, interesada de sectores del Congreso, específicamente del Partido Centro Democrático del senador Uribe, que en cumplimiento de su estrategia de volver trizas la paz, pues se está trabajando para que se mantenga la guerra. Esa es la preocupación que tenemos con el fallo de la Corte. Por lo tanto, aspiramos que se pueda superar este impasse y se pueda seguir manteniendo la esperanza y el anhelo de la mayoría de los colombianos de lograr un país en paz. Claro, porque el fallo de la Corte de alguna manera permite que se hagan proposiciones y eventualmente se le hagan modificaciones al acuerdo cuando eso estaba completamente establecido, que ese tema del acuerdo era prácticamente intocable en términos legislativos, ¿no? Sí, evidentemente, Jairo, sí, el fast track era un procedimiento adicionalmente no nuevo en la Constitución colombiana. La Constitución del 91 estableció mecanismos similares al denominado fast track para el trámite de determinadas leyes en el Congreso, como por ejemplo, cuando se debate y se discute la aprobación o improbación de un tratado internacional, o cuando se discute el presupuesto, el Plan Nacional de Desarrollo, el presupuesto nacional. De manera pues de que no es una figura desconocida o exótica. Lo que sí resulta novedoso, de algún modo, es la decisión de la Corte de querer asimilar la figura del fast track con el propósito de implementar el anhelo superior consagrado en la Constitución de la paz como una sustitución a la Constitución. Eso sí nos parece, en mi caso como abogado, pues respeto esa decisión, pero no la comparto, en el entendido de que esa decisión de la Corte, lejos de contribuir a construir la paz entre los colombianos, lo que repito y reitero es habilitar y facilitar el saboteo de la implementación de los acuerdos de La Habana. Pero además hay otro argumento de peso, y es que la Constitución del 91 se construyó como la gran Constitución de la paz. Evidentemente. Es una contradicción de la Corte en ese sentido. El pacto de
de la Constitución del 91 tuvo como uno de sus ejes esenciales construir una nueva sociedad, un país en paz, un país democrático, participativo. Y ahora el Acuerdo de La Habana, ni más ni menos, lo que pretende es acabar un conflicto armado que nos ha generado tantas víctimas en Colombia y que por supuesto ha sido objeto de atención y de respaldo del mundo entero. Lamentablemente, yo lo reitero, algunos sectores quieren mantener la guerra porque esto le ha generado, como negocio que es la guerra, privilegios y ventajas. Reitero, la decisión de la Corte, que yo respeto, no es una decisión que corresponda al anhelo superior de lograr la paz consagrado en la Constitución. Bueno, Pablo, el presidente convoca unas extras, empieza todo el proceso de implementación del acuerdo a partir de enero, ya se han avanzado durante casi 4 meses, normativamente algunos aspectos del acuerdo de paz. ¿Qué valoración hacen ustedes a hoy de toda esta implementación de los acuerdos de paz que se suscribieron con las FARC? Bueno, lo primero es que evidentemente el Fast Track se inicia a mediados de diciembre del año pasado. Y lo cierto es que no ha podido cumplir plenamente la finalidad con la cual fue concebido. Es decir, durante este periodo ajustar y hacer realidad la mayoría de las leyes y actos legislativos requeridos para implementar los acuerdos de La Habana. Naturalmente esto tiene que ver con las fuerzas políticas que hay en el Congreso, la capacidad del gobierno para controlar, manejar y recibir los apoyos de sus partidos de coalición de gobierno. Y por lo tanto, cuando se presentan hechos como el del fallo de la Corte reciente, que debilitan el Fast Track, pues es necesario a nuestro juicio que el presidente de la República reasuma su condición de liderazgo, de responsable de mantener la paz de los colombianos con las competencias que la Constitución le otorga para suscribir los tratados que en ese camino sean necesarios y en esa vía consolidar los apoyos políticos de su gobierno alrededor de esta tarea de implementar los acuerdos. Claro, pero además el acto legislativo del 2016 le da unas facultades al presidente para que él asuma, me imagino que en situaciones como estas, un poco complejas, también que asuma y a través de decretos con fuerza de ley, defina unos temas que son muy puntuales. Por supuesto, ¿cierto? Jairo. El presidente tiene unas competencias, lamentablemente. Además que son facultades, perdón, Pablo, transitorias. Sí. Porque es para resolver un tema excepcional. Lo lamentable es que ya están próximas a vencerse y creo que después del fallo de la Corte adverso al proceso de paz, o por lo menos a su implementación de manera rápida y expedita, pues requieren que el presidente de la República haga ejercicio de esas facultades concebidas para agilizar la implementación de los acuerdos de paz. Claro, ustedes ya tuvieron una reunión con el gobierno nacional a efectos de darle celeridad, como se había planteado inicialmente antes del fallo de la Corte, darle celeridad al proceso. ¿Cuál es el acuerdo a que llegaron con el gobierno para que no se vaya a obstaculizar algo que hay que resolver de una manera pronta? Sí, la verdad es que el movimiento Voces de Paz directamente no hemos tenido una conversación con el presidente de la República. Pero lo que sí sé, y allí participa uno de nuestros miembros, es en que en la Comisión de Seguimiento e Implementación de los Acuerdos, la denominada CICIBE, sí se han llegado a consensos de que se requiere implementar de la manera más rápida los acuerdos de paz de Colombia. Eso es lo que anhelamos todos. Eso es lo que requiere el país, eso es lo que habilita la Constitución actual. De modo pues, de que estamos justamente en el compromiso y en la tarea y esperamos que el gobierno asuma ese compromiso de facilitar la implementación de los acuerdos de manera expedita y rápida. Muy bien, vamos a hacer un corte y ya regresamos en Debate Político. Por favor, no se muevan de ahí. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación.
movimiento político de las FARC y las curules. Una vez terminada la entrega de armas, el Consejo Nacional Electoral registrará a las FARC-EP como movimiento político. Este movimiento deberá tener nombre y personería jurídica. Para presentarse certámenes electorales, es decir, para hacer campaña política a cargos públicos como los demás partidos, primero tienen que haber dejado las armas, haberse reincorporado a la vida civil y ser un movimiento político reconocido legalmente, tener el umbral de votación obligatorio, o sea, el mínimo de votos que debe obtener un partido político para tener representación en el Congreso o en algún otro órgano de elección popular. Estarán obligados a que los medios de comunicación tengan acceso a sus actividades políticas y sus participantes políticos tendrán garantías de seguridad para el ejercicio de la política. De cumplirse los anteriores requisitos, esta condición aplicará inicialmente durante 2 periodos constitucionales, el que inicia el 20 de julio de 2018 y el correspondiente al de 2022. En esos 2 periodos podrán tener listas únicas de candidatos para Senado y Cámara de Representantes, con derecho a 5 curules para Senado y 5 para Cámara. Tanto en las campañas presidenciales como en las del Senado, se reconocerá a sus candidatos la financiación estatal que les corresponde por ley, de conformidad con las disposiciones de la autoridad electoral, como corresponde a cualquier movimiento político. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Bien, gracias por estar ahí en Debate Político. Seguimos en esta conversación con Pablo Cruz del grupo Voces de Paz, aquí en el Senado de la República. Como les decía anteriormente, la tarea de ellos es hacer un seguimiento a toda la implementación normativa de los acuerdos de paz. Tienen voz en el Congreso, mas no tienen voto. Pero bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, en mi caso ha sido una experiencia de un curso acelerado del ejercicio parlamentario en el cual no tenía ninguna experiencia. Lo primero que tengo que decir es que he encontrado en el Senado de la República senadores de diversas bancadas que han asumido el compromiso de apoyo a la paz de manera abierta, franca y decidida. No voy a mencionar para no molestar a nadie, pero allí hay unos senadores que se han jugado por este proceso, repito, de diferentes bancadas. En segundo lugar, también he experimentado pues lo que es el trabajo legislativo, que no siempre es un ejercicio tranquilo, pacífico, sino que requiere conversaciones, encuentros, consensos, hacer política. Claro. Y pues nuestra participación, como tú lo advertías, se reduce pues a hacer un acompañamiento a la implementación. Ocasionalmente hemos intervenido, particularmente para hacer precisiones a quienes se oponen a la paz de Colombia, que siguen manteniendo un discurso fundado lamentablemente en mentiras y en engaños ante la opinión pública. Y en esas ocasiones hemos intervenido para hacer esas precisiones. En resumen, yo diría que esta es una experiencia muy positiva para el movimiento de ciudadanos Voces de Paz, es una experiencia muy positiva para la participación democrática de los sectores ciudadanos que queremos y buscamos consolidar la paz en Colombia. Bien, metámonos otra vez en el tema de la implementación de los acuerdos y yo diría que ahí hay tres elementos clave que son tangibles dentro de la implementación de los acuerdos. Tiene que ver esto con la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, ¿no?, que se tiene que crear, y la otra es la Comisión para la Amnistía. Bueno, el gobierno tiene que presentar el estatuto o la ley estatutaria mejor para reglamentar la Justicia Especial para la Paz. ¿Cómo va eso? ¿En qué condiciones se va a presentar? Ya se discutió la ley estatutaria con el gobierno. ¿Qué nos puede contar usted? Sí, esto es un punto crucial del acuerdo. Todo proceso de paz en cualquier parte del mundo necesariamente tiene que tener unos componentes de seguridad jurídica para las partes. En el caso colombiano, y eso hay que advertirlo y resaltarlo,
Es la primera vez en el mundo que el acuerdo de paz contempla un escenario que tiene las víctimas como objetivo central. ¿Cómo el acuerdo de paz de La Habana considera a las víctimas como un objetivo central? A partir del reconocimiento de la verdad, de lo ocurrido. Es un mecanismo para ayudar a superar el dolor de las miles de víctimas del conflicto en Colombia. Y a su vez, a ofrecer un mecanismo de reparación a esas mismas víctimas. Ese es un modelo muy interesante que está concebido en la JEP. La JEP tiene como principio verdad plena, justicia, reparación a las víctimas y compromiso de no repetición. En ningún otro proceso se ha presentado este caso. Quiere decir que si se culmina felizmente la consolidación de la JEP con la ley reglamentaria que tú me preguntas, es la gran oportunidad para que nuestro país y sobre todo las nuevas generaciones conozcan la verdad y la realidad de lo que ha ocurrido, con el propósito de educarnos de que esas conductas y esos hechos jamás vuelvan a repetirse. Y a su vez para que las víctimas sean reconocidas como la parte sustantiva de este acuerdo de paz. De allí que la Corte Penal, los organismos internacionales miran con mucha atención que se pueda implementar la JEP. Sobre la ley estatutaria está por presentarse. Aspiramos que en lo que resta de la vigencia del Fast Track podamos superar la tarea de consolidar la ley estatutaria y que la JEP entre a operar, porque las víctimas y el pueblo colombiano lo que necesitan es la verdad. Bien, hagamos algo de pedagogía con el tema de la JEP, porque claro, la gente lo ve en los noticieros de televisión, lo ve en los medios escritos, en las páginas web. Estamos hablando de la Justicia Especial para la Paz, la famosa JEP, ¿sí? Ya tiene su sigla, la JEP. Ya la gente se está familiarizando con ese nombre y en los próximos años tendrá que familiarizarse más. Mucho más. ¿Cómo está compuesta la JEP? Hay solamente una secretaría que en este momento, ejecutiva, que en este momento está empezando a conformar un equipo. Pero a partir de la ley estatutaria, ¿cómo sería esa JEP? Bueno, la JEP tiene varios componentes, sí, como un sistema complejo, sí, de justicia para, sí, resolver el conflicto. Yo quiero destacar los siguientes aspectos. La JEP tiene una comisión de la verdad. Eso es maravilloso, eso es importantísimo. Los colombianos vamos a saber a través de la Comisión de la Verdad qué es lo que ocurrió en este conflicto, quiénes fueron los autores, cómo se cometieron las acciones que le han dolido tanto al pueblo colombiano. De manera pues de que esa es una gran ventaja. En segundo lugar, va a haber justicia para los responsables de estos hechos. No hay tal, como lo señalan los enemigos de la paz, de que la JEP es un centro de absolución o va a ser un mecanismo de justicia de impunidad. De impunidad, no, sí. La JEP al que no diga la verdad completa, no a medias, y por eso es el temor de los amigos de la guerra. Quien no diga la verdad completa podrá recibir condenas de hasta 20 años de prisión. Quien, por el contrario, diga toda la verdad, completa, detalle lo que ha ocurrido, puede recibir algunas ventajas transitorias que la JEP contempla para ese tipo de situaciones. Esa es otra Esa parte JEP importante. tendrá unos magistrados, obviamente. Segundo, va a haber unos magistrados escogidos, sí, atendiendo la composición del comité de selección, que es un comité propuesto por entidades y organizaciones internacionales. Solo quiero mencionar a la ONU. La ONU ha nombrado uno de esos integrantes de selección. El Consejo Europeo de Justicia ha seleccionado otro. De manera pues de que son altas personalidades ajenas al conflicto que van a buscar entre la cantera de magistrados, de jueces, de profesionales del derecho de Colombia, los magistrados que van a integrar a la JEP para producir estas decisiones. Podemos estar tranquilos que este comité internacional hará una selección muy significativa, muy consolidada, muy idónea para asumir este reto de la justicia. En el tiempo, ¿cuánto tiempo va a operar la JEP?
la Justicia Especial para la En Paz? principio la JEP va a operar, tiene un tiempo de 10 años para terminar estos escenarios, susceptible de ser prorrogados, pero aspiramos, y ese es el deseo de todos, de que en ese lapso inicial se pueda consolidar y administrar la justicia que el conflicto armado en Colombia requiere. Bien, hay otro elemento que es clave conversarlo con usted, que además sus conocimientos de abogado pues son muy importantes, y es que ya hay una ley de indulto, ya hay incluso gente que está en la cárcel que quiere acogerse a la JEP, le está diciendo nosotros queremos someternos a la Justicia Especial para la Paz, tanto civiles como militares. ¿Qué valoración, qué balance le hacen ustedes a la ley de indulto? Porque se cuestiona mucho que algunos jueces no la aplican, que no hay realmente por parte del gobierno un trabajo pedagógico en términos de cómo solucionar el problema a los desmovilizados de la guerrilla de las FARC, por ejemplo. Mira, la ley de amnistía e indulto es un mecanismo, por supuesto, transitorio, que tampoco es nuevo en Colombia. Colombia es uno de los países que más ha aplicado las leyes de amnistía para poner punto final a las controversias y los conflictos entre colombianos. Pero tampoco es nuevo en el mundo del derecho y de la solución de conflictos en el mundo. Es quizás uno de los puntos sustantivos de todo proceso de paz que termine con un pacto y un acuerdo político. En el caso colombiano, pues la insurgencia de las FARC no fue derrotada militarmente. Se asumieron un pacto de compromiso político mediante el cual van a dejar voluntariamente las armas, va a desaparecer la lucha armada en Colombia y a su vez requieren para eso que tener seguridad jurídica, porque la intención y la finalidad de la insurgencia, lo han reiterado, es participar en la vida política abierta y legal. Y para poderlo hacer tienen que tener un sistema de garantías y de seguridad jurídica. Lamentablemente no ha sido funcional en el sistema judicial colombiano la aplicación estricta de la ley de amnistía, y eso es lamentable. Estamos en estos últimos días ya en un proceso mucho más configurativo, mucho más activo de los jueces de Colombia para darle aplicación a esta ley. Ojalá se haga en los tiempos que se requieren. La otra parte de tu pregunta, la inquietud de quiénes van a participar en la JEP. Pues esto, como en todo tipo de normas, es susceptible que algunos avivatos pretendan colarse para obtener algunos beneficios y algunas garantías. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recientemente ha dictado unas sentencias en las cuales ha hecho advertencia que no todos los hechos y las conductas de particulares o miembros de la insurgencia o funcionarios del Estado, llámese policía o el ejército, pueden vincularse con relación o con ocasión al conflicto armado. Si una persona fue y hizo una conducta punible que no tiene nada que ver con el conflicto armado, por favor no puede participar en la JEP. Esto lamentablemente... Eso es un filtro que hay que poner hay ahí que porque... ponerlo y claro, lo van a poner, lo van a poner. Es decir, los avivatos no van a poder utilizar a la JEP para encontrar impunidad de lo que son delitos y crímenes para ellos. Bien, hay un elemento que es importante aclarar, y es que en la ley de indulto o de amnistía, esta es aplicable para, digamos, de manera directa para toda lo que se ha denominado popularmente la guerrillerada. Los guerrilleros rasos. También van los... No, es que quiero es que expliquemos eso. Digamos, los guerrilleros rasos, ¿cierto? Les aplicarán la ley de indulto de manera expedita, mientras las cúpulas, o la cúpula mejor, de la FARC tendrá que someterse a otro tipo de procedimiento, porque ahí no caben los delitos de lesa humanidad. Por supuesto. A ver. En este caso yo te quiero advertir lo siguiente. Sí. La insurgencia ha sido categórica a través de sus líderes. Van a participar y van a actuar y van a comparecer ante la JEP.
a cumplir con los requisitos que ella impone. Verdad plena, reparación a las víctimas, no repetición. Eso es parte del acuerdo, eso por es supuesto, parte del claro. acuerdo. Entonces, por parte de la insurgencia no hay ningún temor. Ellos van a confesar, van a decir absolutamente todo lo que ha ocurrido. Donde hay mucho riesgo, donde hay mucho temor, es quienes desde la otra parte del conflicto, en concreto desde el Estado, participaron en hechos criminales, en hechos violentos, y ahora pretenden comparecer a la fe, pero en el entendido de que no van a confesar, no van a decir la verdad, no van a reparar a las víctimas, no va a haber compromiso de no repetición. Eso la JEP va a ser muy riguroso. Conclusión, los colombianos tienen que tener la absoluta seguridad que por parte de la insurgencia el cumplimiento y el sometimiento a la JEP será pleno y rotundo y en los principios que ya te he mencionado. Como, para salirnos un poco del tema ya de justicia, hay un firme compromiso de la entrega definitiva de las armas. Bueno, lo que todos los colombianos saben... Porque es que aún se generan dudas y hay comentarios y maledicencias sobre el proceso mismo, pero la verdad es que de parte del lado de la insurgencia, en ese sentido hay una indeclinable decisión de entregar las armas. Bueno, yo creo que los colombianos, por fortuna, somos testigos directos de que la insurgencia ha cumplido plenamente lo pactado en La Habana y reitera su compromiso de cumplir plenamente los acuerdos de La Habana con el objetivo final y supremo de alcanzar la paz para Colombia y que desaparezca la lucha insurgente, la lucha política con las armas para encontrar el apoyo ciudadano. En eso yo creo que todos los colombianos hemos sido testigos. Por ejemplo, las zonas veredales. Es un compromiso del gobierno implementarla. Hoy, a esta altura de mayo, no hay una sola de las zonas veredales totalmente construida. Sin embargo, la insurgencia y los colombianos fuimos testigos de los desplazamientos de todos los insurgentes a las zonas veredales que ellos, con sus pocos recursos, en cambuches, se han instalado allí. No obstante, que la contraparte, en este caso el Estado, no ha cumplido. De la misma manera, la insurgencia ha cumplido, y en eso tengo que reconocer que las dos partes han cumplido al cese bilateral del fuego. No ha habido ningún incidente en ese camino, y esa es una de las ventajas de este proceso de paz. El hospital militar está desocupado. Lo van a utilizar el para Hospital aulas, de la Paz le llaman ahora. Para hacer otro tipo de escenas, pero ya allí las víctimas no van a estar como ocurría antes. De modo pues que en tu inquietud quiero decirte, así como la FARC ha cumplido la totalidad de lo pactado, indiscutiblemente va a cumplir lo de la entrega de armas. Lo que pasa es que para la entrega de armas hay unas obligaciones recíprocas y simultáneas por parte del gobierno. Y entre tanto, una de las partes deje de cumplir, inhabilita al otro para que lo pueda hacer. Pero van a ser situaciones que se van a resolver. Superables porque las FARC están rotunda y decididamente a entregar las armas. Qué buena noticia. Vamos a hacer un nuevo corte y ya regresamos aquí en Debate Político. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Movimiento político de las FARC y las curules. Una vez terminada la entrega de armas, el Consejo Nacional Electoral registrará a las FARC-EP como movimiento político. Este movimiento deberá tener nombre y personería jurídica. Para presentarse certámenes electorales, es decir, para hacer campaña política a cargos públicos como los demás partidos, primero tienen que haber dejado las armas, haberse reincorporado a la vida civil y ser un movimiento político reconocido legalmente, tener el umbral de votación obligatorio, o sea, el mínimo de votos que debe obtener un partido político para tener representación en el Congreso o en algún otro órgano de elección popular. Estarán obligados a que los medios de comunicación tengan acceso a sus actividades políticas y sus participantes políticos tendrán garantías de seguridad para el ejercicio de la política.
De cumplirse los anteriores requisitos, esta condición aplicará inicialmente durante 2 periodos constitucionales, el que inicia el 20 de julio de 2018 y el correspondiente al de 2022. En esos 2 periodos podrán tener listas únicas de candidatos para Senado y Cámara de Representantes, con derecho a 5 curules para Senado y 5 para Cámara. Tanto en las campañas presidenciales como en las del Senado, se reconocerá a sus candidatos la financiación estatal que les corresponde por ley, de conformidad con las disposiciones de la autoridad electoral, como corresponde a cualquier movimiento político. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Bien, gracias por estar ahí en Debate Político y seguimos con esta interesante conversación con Pablo Cruz, miembro del grupo de voceros por la paz que están aquí en el Congreso, haciéndole seguimiento, reitero, a toda la implementación normativa de los acuerdos de paz. Bueno, Pablo, entramos ya en el último segmento. Yo le preguntaba a usted en una anterior pregunta cómo ha sido esta experiencia. Experiencia legislativa de la cual está aprendiendo. Esto le da pie para mañana, cuando la FARC termine en grupo político, ¿usted poder aspirar con ellos al Congreso de la República o no? No, no creo, Jairo. Yo ya soy un hombre que estoy en la tercera edad. Yo creo que el escenario o mi papel en esta parte del trabajo por implementar la paz es ante todo un trabajo transitorio, en el entendido de que serán las nuevas generaciones, serán los jóvenes, los líderes de la insurgencia, quienes van a estar en el Congreso y van a tener, después de salir a la vida política legal y contando con el apoyo ciudadano, quienes ejercerán estos liderazgos. No te puedo mentir que me hubiera gustado unos años atrás haber jugado este rol. Por ahora me doy por satisfecho, muy contento, junto a mi familia, de poder aportar un pequeño grano de arena en este compromiso que conmueve a los colombianos de tener un país en paz. Pero eso no implica que usted se retire de la actividad política. No. Seguiremos apoyando este escenario. Usted es un hombre indudablemente de izquierda. Yo lo y un hombre soy. que ha ocupado cargos públicos. ¿Sí? ¿Eso ha sido algún problema para usted, algún estigma, el haber sido de izquierda? Bueno, digamos que lamentablemente, y eso es uno de los propósitos adicionales del Pacto de Paz, en transformar a nuestro país en un escenario de un país tolerante, participativo y democrático. Las personas que, como tú mencionas, hemos trajinado por la vía de la alternabilidad política o en grupos o sectores de izquierda, hemos sido víctimas de la estigmatización, de la persecución incluso. No me quería referir a eso, soy víctima del conflicto. Mi hermano Fernando Cruz, mi hermano menor, fue detenido, secuestrado y desaparecido con la participación de agentes del Estado. Y sin embargo, yo estoy en este proceso, no pidiendo venganza, sino reconciliación, porque esa etapa la tenemos que superar. Las víctimas de la insurgencia y las víctimas, como en mi caso, del Estado, de la violencia agresiva. Pero eso es un muy bonito testimonio para mostrarle a los televidentes que la idea es reconciliar. No es venganza. Sí. No, ni más faltaba. Eso no nos ayuda para los hijos de Fernando, para mí, para nuestra familia. Y el mejor deseo, supongo yo, para Fernando, si estuviese vivo, era ser testigo, y no solamente testigo, sino que estaría participando en este compromiso de lograr la paz entre los colombianos. Bueno, don Pablo Cruz, muy muchas amable, gracias por estar en Debate Político. Jairo, muy formal. Y espero tenerlo gracias. en un Voces próximo de Paz programa. Te agradece mucho y esperamos que los colombianos sigan comprometidos con esta batalla por alcanzar la paz en nuestro país. Bien, y a ustedes, señores televidentes, los espero el próximo sábado en un nuevo Debate Político.